Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belén Quirante, soy médica del trabajo en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada, de la Junta de Andalucía. Y hoy voy a hablar junto con mi compañero Juan Pedro Castillo, del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, sobre las últimas actualizaciones en materia de COVID-19 y de los principales aspectos en cuanto a la prevención. Así que empiezo dándote paso a ti, Juan Pedro. Cuéntanos. Muchas gracias, Belén. Pues nada, buenas tardes. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar por qué es un virus, ¿no? Existen miles de millones de virus en el mundo y nos llevan acompañando desde que existimos. El impacto que generan estos virus en nosotros es negativo. Tenemos 700.000 muertes al año por culpa del virus del SIDA, tenemos 400.000 muertes por culpa de la hepatitis C, tenemos ahora el coronavirus que está generando miles de muertes en el mundo. ¿Cómo en pleno siglo XXI nos cuesta tanto trabajo pararle los pies a este microorganismo tan pequeñito? Pues bueno, en eso vamos a intentar darle respuesta, ¿no? Los virus son microorganismos acelulares, son muy pequeñitos. Si los comparamos con una bacteria, de media son unas 100 veces más pequeños. No son seres vivos, no cumplen las funciones básicas de un ser vivo. Para poder realizar estas funciones necesitan parasitar a un ser vivo y aprovecharse de él, ¿vale? La estructura de un virus es muy simple. Tiene un material genético, que puede ser una cadena de ADN, como el virus del herpes o el virus de la hepatitis B. Hay otros que tienen que están compuestos por ARN, este material genético, como el coronavirus que nos afecta ahora mismo, como el virus de la gripe o como el del sarampión. Y después, envolviendo a este material genético, hay una capa de proteínas, una cápside que se llama. Estas proteínas son la llave para poder adherirse a las células y estas proteínas hacen que tengan especial afinidad o tropismo por determinados sistemas, ¿no? El aparato respiratorio, el sistema gastrointestinal, en fin. Y después, envolviendo a esta capa proteica, hay virus que tienen una capa lipídica y otros virus que no la tienen. Con respecto al ciclo vital, y digo vital entre comillas porque hemos dicho que no son virus, este virus los virus una vez que entran en el organismo van buscando su célula diana, por así decirla, por la que tiene mayor afinidad, se fijan a ella gracias a estas proteínas y una vez que se fijan penetran en el citoplasma de la célula. Aquí se liberan de todas sus capas, el material genético se entremezcla con el material genético de la célula piensa que es propio y empieza a replicar el virus. Se van formando partes de este virus, se ensamblan estas partes y cuando hay una cantidad suficiente destruyen la célula y salen partículas, viriones en este caso, con capacidad infectante para colonizar otras células e infectarlas. Hay otros virus que se quedan de forma latente y esperan su oportunidad para poder contagiar. Con respecto al coronavirus, los coronavirus son un grupo muy heterogéneo de virus. No es el coronavirus solo este el que nos está afectando. Estamos hablando que taxonómicamente la clasificación es muy amplia. Estamos hablando de familias, subfamilias, géneros, especies que no vamos a tocar porque queremos que sigáis aquí escuchándonos. Pero para que sepáis que todos los coronavirus están englobados en la familia Coronaviridae, ¿vale? El virus en sí, este que nos está afectando, es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es lo que se ha estado llamando la COVID-19, ¿vale? El coronavirus o los géneros alfa y beta coronavirus, que son los que nos pueden afectar, son virus zoonóticos, es decir, son virus que se transmiten desde los animales a las personas. Con respecto al coronavirus, el que nos está afectando ahora mismo es un virus con una cadena ARN, tiene una estructura proteica, la cápside proteica, con unas proteínas que ya se conocen, la proteína S, la proteína E, la proteína M, que tiene una especial afinidad por las células del aparato respiratorio y gastrointestinal. ¿Por qué se le llaman coronavirus? Porque en microscopía electrónica se ve como una esfera, este virus se puede presenciar como una esfera con unas espiculitas, que son las proteínas, que asemejan pues, a la corona solar, ¿vale? Por eso. No conocíamos los coronavirus hasta el año 1960, donde se detectaron en mucosa faríngea de determinados pacientes
por cuadros catarrales leves, es decir, había 4 tipos de coronavirus que afectaban solamente a tracto respiratorio superior y no dieron más la lata. Después hemos tenido en el año 2002 y en el año 2012 2 pandemias mucho más limitadas, con tasas de letalidad más altas, pero con una transmisibilidad más pequeña, como han sido un coronavirus que fue el SARS-CoV y otro el MERS, pero se controlaron en torno a unos 6 meses. No hemos tenido problemas como el que tenemos ahora, ¿no? Y poco más con respecto a lo que es un virus y la presentación del coronavirus en sí. Ahora le paso la palabra a mi compañera Belén para que siga explicando los mecanismos de transmisión. Bueno, en cuanto a los mecanismos de transmisión, no ha cambiado mucho el tema respecto al anterior webinar, pero bueno, por recordarlo, el coronavirus se transmite por gotas que salen al toser, al estornudar e incluso al hablar. Y son gotas grandes, mayores de 5 micras. Eminentemente la transmisión es a través de ellas. Puede ser que se respiren o puede ser que al echarlas contaminen otros objetos, esos objetos se manipulen y luego las manos que lo tocan todo pues van al pan. Bueno, no al pan, pero al ojo, a la nariz, a la boca y nos introducimos el virus. Me gustaría aclarar que hubo hace ya un par de meses casi, bueno, salió un estudio de la OMS diciendo que en principio no había evidencia de transmisión en objetos. Y esto se malinterpretó por la prensa, dando a entender que no hay transmisión a través del contacto con objetos, y es falso. Fue una mala transmisión. El lenguaje científico y el lenguaje científico a veces como que no se entienden, ¿no? Entonces es importante que se sepa que sí, hay transmisión por objetos. Si una persona que está resfriada o que está infectada, mejor dicho, está contaminando un objeto y luego otra persona lo toca, se puede infectar y se infecta. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro en el caso, el gran brote que ha habido en Pekín y que el origen de todo ha sido una tabla de cortar salmón, que echaron la culpa al salmón europeo, pero el problema fue la tabla, porque alguien por encima de la tabla, ¡achí!, o que la contaminó. Entonces, por objetos se puede contaminar. De ahí la importancia crucial de lavarnos las manos, pensar que todo lo que tocamos puede estar infectado. Es necesario hoy día, tenemos que prevenir bien y hacer un buen lavado de manos, que luego hablaremos, y desinfectar los objetos, ¿vale? Por otro lado, también la transmisión que se habla por aerosoles. Eso sobre todo en el contexto, como ya dije la otra vez, hospitalario, cuando se hacen técnicas que liberan aerosoles en cantidad, como es una intubación orotraqueal, una aspiración de secreciones, ciertos procedimientos que hacen especialistas clínicos del hospital y también en algunos centros de salud. Entonces, nuestros compañeros deben de llevar la máxima protección porque ahí esos aerosoles sí son muy contaminantes porque se libera mucho virus. Que luego también ha habido otros estudios que in vitro se ha visto que se libera algo de virus en aerosol al hablar. Puede ser, pero no deja de ser in vitro, no deja de ser ARN lo que se ha detectado y que a fin de cuentas al hablar lo que sí que sale son las gotas gordas, que eso sí que contamina. Entonces, también hay que tener en cuenta que para que nosotros adquiramos la infección tenemos que tener una dosis mínima de virus, que se llama una dosis infectante. El cuerpo se defiende. Cuando yo recibo el coronavirus de algún medio, mi cuerpo, hasta que llegue a la célula donde va a entrar, pues tiene que pasar moco, saliva, inmunoglobulina A, una serie de defensas que tenemos naturales e innatas antes de llegar a la célula que va a infectar. Y es posible pues, que el cuerpo se defienda y no llegue a haber infección. En cualquier caso, los mecanismos de prevención son esenciales y luego los volveremos a recalcar. Así que bueno, Juan Pedro, te vuelvo a dar paso para que nos cuentes más cosas. Gracias, Belén. Vamos a hablar de los síntomas de la clínica que provoca. Aquí tampoco hay mucha variación. Todos sabemos los síntomas. Yo creo que a cualquiera que les preguntemos que nos están escuchando, seguro que nos dicen la fiebre, seguro que nos dicen la tos y seguro que nos dicen la sensación de falta de aire, ¿no? La disnea. Estos son los síntomas que se repiten con más frecuencia, pero después hay multitud de síntomas que son más típicos, pero que también están presentes, como la famosa anosmia, ¿no? La falta del sentido del olfato, o la falta del sentido del gusto, o el dolor de garganta, o los dolores de cabeza, o la diarrea, o las alteraciones dermatológicas.
Son muchos, pero como podéis ver son muy inespecíficos, pueden estar presentes en gran variedad de patologías y ahí está uno de los problemas principales para hacer un buen diagnóstico, ¿no? ¿Quién no se ha resfriado de los que estamos aquí y hemos perdido la sensación del olfato o la comida, por muy buena que esté, no nos sabe a nada o no nos duele la cabeza? Pues son síntomas similares a los que da el coronavirus. Lo que sí es importante ver y que se está demostrando es que el intervalo, el periodo de incubación, por así decirlo, es desde que tenemos el bicho dentro, que el virus entra en nuestro organismo, hasta que empieza a dar síntomas. El periodo de incubación va desde 1 hasta 14 días, con una media de unos 5 o 6 días. Pues cuando uno nos contagiamos, pues pasan 5 o 6 días hasta que empezamos a tener los síntomas. Y empezamos a ser contagiosos, es decir, podemos infectar a otros 2 días antes de que empiecen los síntomas. Este es uno también de los principales problemas de este virus. ¿Qué repercusión tiene en la población general o ha tenido la población general esta enfermedad? Pues entre el 60 y el 70% de los casos han sido casos leves, moderados, ¿vale? Un 30% ha precisado ingreso hospitalario y en torno al 4% ha necesitado ingreso en UCI. Y ya que estamos hablando de los síntomas, ¿qué hacemos si cualquiera de nosotros estamos trabajando en nuestro centro y empezamos con estos síntomas? Pues ya lo sabéis, cogéis, os ponéis vuestra mascarilla quirúrgica si no la tenéis puesta, os vais directamente a vuestra casa y por el camino llamáis a vuestro jefe diciendo que habéis empezado con síntomas y que os tenéis que ir. Os ponéis en contacto con nosotros, con el área de vigilancia de la salud y ya os vamos indicando cuál es el camino. Y yo creo que Belén tiene algún consejito aquí que nos puede dar sobre un kit casero. Bueno, lo primero, mirar la página del Ministerio de Sanidad y ver cómo debe de hacerse el aislamiento en casa. Eso lo tenemos que tener todos desde ya. Es un plan de contingencia casero de que cada hogar tiene que tener. Si alguien en casa se pone malo, ¿cuál es la habitación que vamos a preparar? Si tiene un baño aislado, tanto mejor. Y oye, esto es un poquito una invención propia, pero la comparto, ¿vale? Yo tengo mi propio neceser para si alguien empieza con fiebre, se lleva esto a su habitación donde va a hacer el aislamiento. Y aquí tenemos ya preparadas algunas cositas básicas, desde paracetamol, porque va a tener fiebre, termómetro, importante, bueno, pañuelos de papel, mascarillas para entrar a las zonas comunes. Si a lo mejor no hay un baño propio, tiene que compartir el baño, la mascarilla se pone porque queremos proteger a nuestra familia, claro. Multitud de desinfectantes, higiene de manos para no contagiar, nuestro propio cepillo de dientes y pasta de dientes, no sé si se ve, y también incluso guantes, ¿vale? Guantes propios para cuando vayamos a las zonas comunes. También tenemos que tener bolsas de basura propias. Cuando veáis la web del Ministerio, veréis que también es muy importante la recogida de residuos. Entonces, todo esto no está de más tenerlo ya en casa preparado, porque cualquiera podemos caer en cualquier momento. Gracias, Belén. Nada. Pues ya que estamos hablando de los síntomas, ¿qué pasa con los pacientes que son asintomáticos, ¿no? Gente que tiene la enfermedad pero que no tiene síntomas? ¿Son contagiosos? ¿Nos pueden provocar la enfermedad a los demás? Pues desgraciadamente la respuesta es que sí. Ya no estamos hablando del periodo presintomático, es decir, los 2 días previos a los síntomas en los que una persona es contagiosa. Estamos hablando de gente que está infectada pero que no lo nota, ¿vale? Aquí hay muchos estudios y mucha variabilidad. Los primeros 40.000 casos de enfermos en China nos dieron un porcentaje de un 4% de asintomáticos. Después pasamos a un 18% de asintomáticos en el barco que estuvo en aislamiento, el Diamond Princess, en las costas japonesas, 18%. Y después en Europa y en España se han hecho varios estudios y oscila el porcentaje entre el 15 y el 30% de pacientes asintomáticos, con lo cual, ojo, y fijaos qué importante es guardar las medidas de distanciamiento social, distanciamiento físico, por así decirlo, como dice Belén, y las medidas preventivas, porque, bueno, podemos estar sanos o creer que lo estamos, pero si no guardamos estas medidas, podemos resultar un peligro, ¿vale? Y con respecto a la carga viral, ¿vale? Que también se habla mucho. La carga viral es la cantidad de virus que hay en un fluido corporal. ¿Qué significa esta carga viral? Pues cuando estamos en contacto con estas gotas gordas que nos ha explicado la compañera antes,
pues dependiendo de la carga viral que tenga y de la respuesta de nuestro sistema inmune, tenemos más o menos probabilidades de contagiarnos, ¿vale? Eso es la carga viral. Se ha dicho mucho que cuanto más expuestos estemos a una cantidad más grande de carga, a una gota con más carga viral, tenemos más probabilidad de que nuestra evolución de la enfermedad sea peor, y esto es totalmente falso. Es decir, no por estar expuesto a una carga viral más grande, nuestra enfermedad va a ser peor. Y aquí es donde entra, que es muy importante, aparte de nuestro sistema inmune, nuestro estado de salud. Y entran nuestros queridos trabajadores vulnerables, que tanto hemos hablado de ellos, con los procedimientos y demás. Entonces, sigue vigente el procedimiento del Ministerio de Sanidad, de los servicios de prevención, donde se habla de los trabajadores vulnerables. De hecho, ayer hubo una actualización, se mantiene. Sigue vigente el procedimiento de adaptación que tuvimos en la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que está pasando entonces ahora en la nueva normalidad, por así decirlo? Lo que está pasando es que sacaron una nota informativa, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social y también la Subdirección de la Inspección de Servicios Sanitarios, diciendo que, dado que se ha acabado el estado de alarma, se deja sin efecto todas las medidas derivadas del mismo, incluidas las que afectaban a los trabajadores especialmente sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nuestro procedimiento lo sabéis, y hubo una mesa de negociación anteriormente para aprobar este procedimiento, y se llegó al acuerdo de que todo trabajador vulnerable que pudiera desempeñar sus funciones íntegramente desde su casa iba a seguir trabajando desde su casa, y que ya serían las unidades de personal las que decidieran si era necesario incorporar a esta gente o no por necesidades de servicio o porque era necesario realizar una función presencial. ¿Vale? Si eso no se cumplía, entrábamos nosotros y nuestro procedimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues lo que pasa es que nos están diciendo que si se cumplen las medidas de adaptación del puesto de trabajo, dada la nueva normalidad, y que el nivel a nivel comunitario es bajo o muy bajo, si se cumple el Real Decreto 2120 de adaptación del puesto de trabajo, todos los puestos de trabajo conllevan un nivel de riesgo 1, que es lo mismo que decir, o lo equiparable a decir, lo mismo que un riesgo comunitario, el mismo que hay cuando salimos a la calle, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a una farmacia. Entonces, si ese es el riesgo que hay, automáticamente todo trabajador, tenga la patología que tenga, se tiene que incorporar a trabajar porque el riesgo es el mismo que fuera del trabajo. Hay excepciones en personal sanitario y sociosanitario, pero habrá que evaluarlas individualizadamente, ¿vale? Y poco más, luego podemos responder a lo que queráis con respecto a esto, ¿vale? Le dejo la palabra a la compañera. Bueno, pues ahora lo que vamos a hablar es de las medidas de prevención, que nunca se habla lo suficiente, quizá. Esto no ha terminado, está lejos de terminar. Y las medidas de prevención hay que extremarlas siempre, ¿vale? Entonces, se puede resumir en una sencilla regla mnemotécnica que es di mamá, distancia social, manos, higiene de manos y mascarilla. Esto sí ha variado, ¿vale? Antes estamos todos encerraditos en casa, salíamos a lo justo, era muy fácil mantener los 2 metros de distancia. Ahora ya no, ahora estamos ya todos en la calle, ya, bueno, pues tenemos que aplicar otras medidas un poquito más intensivas para mantener un poco más de protección. Distancia social. Efectivamente, no me gusta llamarlo distancia social. Yo digo cercanía social, distancia física. Podemos estar cerca de las personas que queremos, pero físicamente alejados. Hay que mantener 1,5 metros a 2 metros de distancia lo máximo posible y quedarse en casa lo más que podamos. Esto no va a ser un verano normal, deberíamos de concienciarnos, ¿vale? Tenemos ganas de que vuelva la normalidad, pero esto no es una nueva normalidad, esto es una nueva realidad y tenemos que ser muy cautos porque no ha terminado, ya digo. Entonces, ¿en qué se traduce esto de la distancia física? Bueno, pues que si yo este fin de semana, por ejemplo, voy a quedar con mi hermano y su familia, con mi hermana y su familia, y nos apetece reunirnos porque llevamos mucho tiempo sin vernos, bueno, pues vale, podemos quedar, pero preferiblemente en un espacio abierto. Por ejemplo, el chalet de mi hermana tiene un patio maravilloso. Pues ahí nos pone nuestras mesas. ¿Y qué pasa? Que nos dividimos por familias, por grupos de familias convivientes, ¿vale? Y mantenemos entre una familia y otro los 2 metros de distancia.
Eso es muy necesario. Tenemos que hacerlo para protegernos nosotros y para proteger a los que más queremos. Y también con los amigos igual. Entonces, por grupo de convivientes y mantenemos esa distancia. Comemos y luego si vamos a charlar, que es que los españoles pues hablamos mucho, nos gusta mucho la sobremesa, más hablamos, más gotitas salen. Pues no está de más ponerse la mascarilla, que no apetece nada, que hace calor, sí, pero siempre es peor estar en una UCI. Eso no lo olvidemos nunca, ¿vale? Entonces, por protegernos y por protegerlos a ellos. Eso por un lado. Luego, higiene de manos. Esto es de primero de pandemia, esto lo tenemos que saber hacer ya todos. Manos limpias, sin anillos, sin pintura de uñas, sin ornamento, ¿vale? Y lavado constante de manos. ¿Con qué? Con agua y jabón para esa grasa que es el virus. El virus es como un círculo, es como una bolita de grasa. Si con jabón frotamos, lo que vamos a hacer es destruirlo, lo rompemos por emulsión de grasa. Entonces se libera el ARN y la cápside, estos son proteínas, se libera. O bien con hidroalcohol, con solución hidroalcohólica, que lo que hace es estas proteínas que tienen forma de corona, las destruye y ya el virus no puede encajar y entrar en la célula. De hecho, se deseca, se destruye. Esa es la manera de eliminarlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ya sabemos, 40 segundos a 1 minuto, frotando por toda la mano, en todos los recovecos, en todo esto que ya sabemos del ministerio, que lo hemos leído en la OMS y demás. Y la desinfección activa de todo. Cuando estamos en el puesto de trabajo, cuando recojamos la comida que compremos del supermercado, conviene desinfectar. ¿Con qué? Pues con los desinfectantes que nos dice el Ministerio de Sanidad. Tenemos un listado enorme, no hay que inventar, no hay que decir, bueno, pues yo es que quiero usar vinagre. Pues no, usa lo que te dice el Ministerio, porque eso sí está efectivo, sí está comprobado. La lejía o cualquier detergente que tenga tensoactivo. Y para los alimentos, pues aquellos productos que sirvan para alimentos, lógicamente. También me gustaría hacer un inciso con la maquinaria esta de radiación ultravioleta y de ozono que ha ido saliendo y que ya el Ministerio lo ha desmentido. Eso no desinfecta. A ver, se usa en laboratorios para desinfección, pero se usa por personal cualificado y de una manera muy determinada y contando la concentración, porque de otra manera es peligrosa. Entonces, esas máquinas o no sirven o son peligrosas. Y esa etiqueta de COVID-free, eso no está respaldado por ninguna autoridad ni por nada, ¿vale? Si alguien tiene establecimiento o conoce a alguien, que no se gaste el dinero en eso porque no sirve. Lo que sirve es esas 3 medidas. Higiene de manos, la distancia social y luego las mascarillas. Que voy a hablar ahora mismo de las mascarillas y para eso voy a utilizar esta presentación que tengo aquí, porque puede ser un poco liosillo. Hay varios tipos de mascarillas y cada una sujeta a una norma, digamos, ¿no? Entonces vamos a aclarar conceptos. Tipo de mascarillas. Para empezar tenemos las autofiltrantes, los que llamamos EPI, equipo de protección individual, ¿vale? Dentro de esto tenemos 2 grandes grupos. El estándar europeo de la FFP2, FFP3, que sigue la norma EN 149, y el estándar americano de la N95, N99, que sigue el estándar de la NIOSH. Estas no son nuevas, siempre las hemos usado en los hospitales, muchas veces en algunos enfermos, porque bueno, que son contagiosos por otras causas, los profesionales de la salud las hemos usado. Estas mascarillas autofiltrantes filtran partículas, no lo digo gratuitamente, luego lo voy a retomar. Y luego, debido a que no hay tanto abastecimiento de estas mascarillas, de este material, se ha traído otro tipo de mascarillas, especialmente las chinas, las KN95, que estas son las que vais a encontrar en farmacia y se ven por la calle. Las FFP2 no se venden tan fácilmente, esas están en los hospitales. Las KN95 también protegen, siguen el estándar GB2626, que aunque la etiqueta esté en chino, por lo menos deberemos buscar ese estándar GB2626. Ha habido mucha falsificación en esta mascarilla. Y en abril la Secretaría General de Industria hizo una resolución en la que daba equivalencia a este estándar chino respecto a la FFP2. Importante señalar que cuando indican mascarilla FFP2/KN95, eso no existe. O es FFP2 o es KN95. Es como decir, es un Ferrari Seat. Pues no, o es un Ferrari o es un Seat. Los dos son coches, los dos te llevan a sitio, pero no existe junto, ¿vale? Esta es la resolución de la Secretaría General de Industria y tenemos una tabla de equivalencia, más o menos, a la FFP2
desde los estándares europeos, bueno, que es la FFP2, americano, el chino, el coreano, el japonés, pues porque ha hecho falta abastecimiento y bueno, pues traer de otros sitios, porque aquí no se fabrican tantas. Sin embargo, para el uso hospitalario necesitamos lo mejor que hay. Lo mejor que hay son la FFP2 y la N95, la americana y la europea. Si os fijáis, esto es una FFP2. Tiene una sujeción que no tiene nada que ver con las KN95, esto no va a la oreja, esto es una cinta que rodea toda la cabeza, tiene un almohadillado que sella completamente la cara, no hay paso de aire entre la cara y la mascarilla, de hecho se tiene que hacer un test de estanqueidad para ver que no hay fuga y pues es normal, los sanitarios necesitan un nivel superior de protección porque van a estar expuestos a la mayor concentración de virus si están haciendo procedimientos en los que se van a liberar muchos aerosoles. Lógicamente, la artillería bruta y buena para nuestros guerreros, para la gente que nos está protegiendo. Y mientras, pues bueno, las KN95 también protegen, son mascarillas que con esto nos protegemos y protegemos a los demás, jamás con válvula, por supuesto. ¿Y quiénes los van a usar? Pues las personas vulnerables, lo que ha comentado Juan Pedro, que se le aconseje su médico. Pues bueno, inmunodeprimidos, pacientes que estén en tratamiento de cáncer, pues gente que tiene mal el hígado, el riñón, enfermos crónicos, enfermos con alteraciones cardiovasculares que, bueno, conviene que se protejan un poquito más porque si cogen la enfermedad pueden tener peor desarrollo de la misma. Y luego, aquella persona que esté cuidando a un enfermo COVID-19 que tenga que estar más cerca, pues porque sea una persona dependiente y necesita cuidado. Pues si me tengo que acercar más de 2 metros, por lo menos me protegeré. Una FFP2, un autofiltrante en general, jamás nunca en la vida va a tener un tejido lavable, ni se pueden reutilizar, ni se puede echar un flip-flip y desinfectar. ¿Vale? Eso no. Cuando no había abastecimiento en los hospitales, a la FFP2 se le podía hacer un procedimiento dentro del hospital, del laboratorio del hospital, en el que se hacía una nebulización con un químico para desinfectar un poco a la desesperada porque no había material. Pero esto en casa no tiene sentido. Esto se usa y se tira, no son lavables. Y si te las venden como lavables, probablemente no sea en absoluto una mascarilla autofiltrante. Y bueno, ya ni qué decir los inventos que se están haciendo de mascarillas transparentes con radiación ultravioleta C incorporada. Espero que no, produce cáncer de piel. O sea, no tiene sentido. KN95, ya está, con esto tiramos, pero que cumpla con la normativa. Mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Estas mascarillas son un producto sanitario, cumplen la normativa UNE 14683 y deben usarla pues bueno, los que están enfermos de COVID, los que están aislados en una habitación cuando van a pasar a las zonas comunes. No deben jamás nunca salir de casa. Es más, la gente que convive con un enfermo tampoco debería salir de casa. Se pide la compra por internet o lo que sea, pero conviene que estén aislados. Son siempre desechables. Tienen un filtrado por encima de un 95%, pero un filtrado diferente, no es de partículas. Esto lo que está midiendo es eficacia de filtración bacteriana. Y la respirabilidad es de 40. Quiere decir el esfuerzo que hay que hacer para respirar a través de este material. Es inferior a 40. Es un poquito más fácil respirar con estas mascarillas. Por eso también para los enfermos. Este pequeño cuadro, bueno, pues vemos que la filtración de partículas de los EPI, de las mascarillas que protegen de la EPI, es unas pruebas, unos test muy diferentes de los que se hacen para las quirúrgicas y las higiénicas, esa eficacia de filtración bacteriana. Es que no tienen nada que ver, no se pueden comparar. Jamás nunca nos pueden vender una mascarilla higiénica diciendo que es como una FFP2, ni en sueño. O sea, eso es publicidad engañosa. Mascarillas higiénicas son las que mayormente vamos a usar todo el mundo. Y todo el que salga a la calle tiene que salir con mascarilla y con la mascarilla bien puesta. Por ellos y por todos. Y si queremos salir de esta situación es lo único que hay. Porque ahora, como ya decimos, ya salimos todos a la calle y los 2 metros es muy difícil mantenerlo. Las mascarillas higiénicas no son, en cuanto a norma, un producto sanitario. Siguen, eso sí, la normativa UNE 0064. Tiene una eficacia de filtración bacteriana por encima de un 95%, igual que las quirúrgicas, está muy bien. De hecho, son iguales, lo que es la forma es lo mismo. Y la respirabilidad un poquito más dura, cuesta un poquito más respirar por esta. Pero bueno, 4 horas de duración máxima, ¿vale? Ahora,
Importante, que ya tengamos en la cabeza, esto ya lo tenemos en supermercados, los tenemos en todas partes. Antes no había y teníamos que cuidar las 3 mascarillas que tenemos en casa. Hoy día vamos a cualquier supermercado, gran superficie o lo que sea y encontramos. Entonces, no vamos a reutilizarlo. Un poquito de higiene y de protección por nosotros. A mí esto a veces me gusta compararlo con otros productos que todos conocemos y que sabemos muy bien cómo se usan. Por ejemplo, los preservativos son barrera contra el virus. Se deben colocar bien porque si no, no tiene el efecto que se desea. Se desecha tras el uso, no se lavan, no se desinfectan, no se ponen a la plancha, ni al microondas, ni en vapores, no se presta a otra persona, nadie puede usar la mascarilla de otra persona y si está rota se tira o si está sobeteada y toqueteada, pues mejor eso no te lo ponga en la cara porque no sabes lo que puedes tener. Entonces, ya digo, si comparamos con un preservativo es muy intuitivo, a que nadie haría eso. Pues esto, por favor, desecharlo también. Tened en cuenta que no es solo el coronavirus lo que puede estar aquí. Hay muchas otras bacterias que salen de la boca, aquí crean colonias, pueden mutar, cambiar o salir de su cápside y producir problemas. Y luego eso nos lo metemos en la boca y puede ser más el riesgo que el beneficio, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud y bueno, el Ministerio de Sanidad tiene multitud de cartelería donde indica pues bueno, todo esto que he estado comentando y por supuesto que para usarlo primero nos lavamos las manos, fijaos que la tengo en plástico, yo no la tocaría al vivo, o sea, no, primero me tengo que lavar mis manos, las cogemos por el asa, la colocamos bien, ajustamos la nariz y por debajo de la barbilla ya no se toca más, mi cara es lava, yo ya no toco la mascarilla, si necesito ajustarla me lavo las manos, me la ajusto y me vuelvo a lavar las manos y cuando la voy a desechar, solo por el asa, la tiro a la basura, no al suelo, ni a la playa, ni nada de esto, por favor, y nos volvemos a lavar las manos. En cuanto a las mascarillas higiénicas reutilizables, importante que sigan la normativa UNE 0065. El Ministerio de Industria, como ya indiqué en el anterior webinar, dio unas indicaciones de cómo elaborarla. Dio un listado de materiales que se han comprobado la filtración bacteriana, que cumple, y el diseño que tiene que tener y el diseño que debe tener una mascarilla reutilizable es igual que la quirúrgica, ¿vale? Es un diseño pues plano, es una mascarilla que es plana, igual que la quirúrgica. Tiene una eficacia de filtración bacteriana de un 90%, superior a un 90%, aguantan 5 lavados al menos, algunas más, respirabilidad de 60, menos de 60 y también de 4 horas de duración. Dentro de las indicaciones de la etiqueta de la mascarilla tiene que venir cuántas veces se puede lavar y de qué manera se debe de lavar. Si no nos hace referencia a la normativa UNE 0065, al menos debería de hacer referencia a los test de filtración, de eficacia de filtración bacteriana antes y después del lavado, así como la respirabilidad. Cuando se altera el estándar que da el Ministerio de Industria, se debería de volver a testear. O sea, cualquier mascarilla que no siga ese estándar, esos materiales y ese diseño plano, debería de testearse. Si usamos otro material, si tiene una impresión de un dibujo, si se cambia el diseño, le ponemos una banderita, le ponemos un lacito, le ponemos una costura en el centro, estas que son como un pato, lo que tiene aquí una costura justo donde más vamos a respirar, poner ahí agujeros no es lo más adecuado. Habría que hacerle un test. Y si compramos alguna de esas, tenemos que pedir que nos den el test de respirabilidad y de eficacia de filtración bacteriana. Deberíamos de desconfiar en general si en la etiqueta, por ejemplo, bueno, pues han cambiado ese diseño que acabo de explicar o el material no se encuentra dentro del que recoge el ministerio o bien a lo mejor indican muchos lavados, o sea, 300 lavados. A ver, cada lavado va a bajar la eficacia de filtración bacteriana. Es normal que de inicio pues se tenga a lo mejor 95%. Bueno, pues según vamos lavando va bajando. Cuando llegue a 90%, ese es el límite. Puedo usarlo más veces, pero ya bajo mi cuenta de riesgo. Pero 300 lavados, por ejemplo, son una barbaridad. Que todavía estará la mascarilla viva, pero eso ya no filtra. Al menos tiene que cumplir, eso sí, con 5 lavados. Eso es lo que dice la norma. Y luego otras indicaciones, por ejemplo, que nos dan que máximo 4 horas de uso, si a mí aquí me pone que es 8 horas de uso, está en contra de lo que dice la norma. También me haría desconfiar. Por supuesto, si me empiezan aquí a poner un gazpacho de normativa, un E0065, N149, que esos son las autofiltrantes, las que protegen las KN95, la FFP2 y demás, esto no, esto es
mascarilla higiénica es mascarilla higiénica. Si me empiezan a poner normativas de otras mascarillas, yo desde luego desconfío. O cuando me vienen calidad FFP2, no, eso es mejor irnos a lo seguro, donde venga que cumpla la norma. Esto, por ejemplo, en esta descripción de esta mascarilla, pues vemos que está indicada la norma UNE 0065 y el material Lyocell está dentro de la lista de materiales del Ministerio. Esta otra, de poliéster, también hace referencia a la normativa que es conforme a la UNE 0065 y además se han hecho ensayos según la norma UNEN 14683, la misma que las quirúrgicas, porque lo que te miden es eso, la eficacia de filtración bacteriana. Estas sí cumplen. Aquí vemos claramente, por ejemplo, aquí sí se ve muy bien. Esto es lo que se debe de remarcar, la normativa UNE 0065. Todo lo demás para mí es accesorio. Y aquí, aunque parece que no, pero en pequeñito me pone UNE 0065, cuando yo creo que esto es lo más importante de la mascarilla y no el transpirable, el no sé qué, el no sé cuál. Eso es lo importante. Por supuesto también que diga el número de lavado y cómo se lava. Por dentro normalmente, o sea, aunque vemos esto por fuera, luego por dentro tenemos todas las especificaciones y todo esto. Mascarillas que le han puesto un diseño muy bonito y tal y con dibujo, pues habría que testearlas. Mascarillas que tenemos aquí, esa costura, que sí que son muy cómodas, pero eso tienen que testearlo porque es que es justo ahí donde vamos a respirar. Y por supuesto, estas mascarillas con válvulas prohibidísimas, eso nunca jamás en la vida, eso no se puede usar. Y luego, bueno, pues tenemos algunas que nos dan tecnología, de nanotecnología, tecnología de la NASA, de los Illuminati, del no sé qué. No, no. A mí dime la norma y no me metas más gaitas. Hay mucha publicidad y muchas cosas, pero por lo menos fijaos que la norma debe de cumplirse. Y ya antes de terminar la presentación, quisiera señalar estos grandísimos divulgadores, David Callejo, Débora García, Débora Ciencia y Boticaria García. Están en Instagram y también algunos tienen canales en YouTube y me parecen los mejores divulgadores que hoy día hay en el país y que explican muy fácilmente toda la normativa y todas esas variaciones que pueda haber. Desde luego me parece una referencia excelente, así que pantallazo, quedaros con ellos y seguidlos. Bueno, por mi parte, ya he terminado de hablar de mascarillas. Te cedo la palabra, Juan Pedro. Gracias, Belén. Pues vamos a tocar otro tema que está muy candente ahora, que son los test diagnósticos, ¿no? Los PCR, los test rápidos. Y antes de empezar a hablar de ellos, me gustaría hacer mención a dos conceptos, lo que es un antígeno y lo que es un anticuerpo. Un antígeno es cualquier estructura que entra en nuestro organismo y entra en contacto con nuestro sistema inmune y le provoca pues, una reacción o una respuesta, ¿no? Eso es un antígeno. Y un anticuerpo pues, son las herramientas de las que dispone nuestro sistema inmunológico para hacer frente al agente patógeno que nos está invadiendo. Hay 5 tipos de anticuerpos, nosotros nos vamos a centrar en 2 de ellos, que son los anticuerpos IgM, que son los de una respuesta rápida, por así decirlo, es como el primer frente de batalla. Es una respuesta rápida, pero no una respuesta específica. Solamente aparecen la primera vez que entran en contacto con el agente patógeno, ¿no? Con el virus en este caso. De ahí la importancia de la vacuna. Cuando uno tiene una vacuna, no en el coronavirus, que no la tenemos, pero cuando uno tiene una vacuna, automáticamente sale una respuesta inmunitaria específica, no ya la IgM, ¿vale? Con lo cual se ataca antes y se le pone fin antes a la enfermedad. Y después tenemos los anticuerpos IgG. Los IgM aparecen en torno al 4º, 5º, 6º día desde que el virus entra en el cuerpo, y los IgG aparecen 5 o 6 días después de los IgM, ¿vale? Estos sí que son ya una respuesta inmunitaria específica ante el agente y son los que van a aparecer ya siempre cada vez que el cuerpo entre en contacto con este patógeno, ¿vale? Dicho esto, empezamos con los test. Vamos a hablar de 4 tipos de test. Y mencionar que un test de forma aislada no nos sirve del todo. Es muy importante el contexto. Es decir, nos interesa muchísimo para hacer un buen diagnóstico la historia clínica, historia personal, estudio del ambiente laboral y luego los test, por supuesto. Y si tenemos varios de ellos, mejor, ¿vale? Entonces, nuestra prueba de referencia
es la PCR. La PCR lo que detecta es virus y más concretamente genoma vírico, ¿vale? Material genético. Es una prueba que se coge un bastoncillo, te lo meten por la nariz, llega hasta la mucosa nasofaringea, tomamos una muestra que se ha visto que en los primeros 7 o 8 días de la enfermedad es donde más virus hay, y esa muestra, la prueba lo que hace es amplificar el material genético que haya en ella y bueno, pues ya está. Si tenemos virus, da positivo, y el hecho de que dé positivo quiere decir que podemos contagiar. Un positivo quiere decir que estamos enfermos. Es una prueba con una sensibilidad y una especificidad altos, es una prueba que necesita una técnica y hay que hacerla bien para que el resultado sea bueno. No nos vale de nada tomar una muestra superficial de la nariz, que no vamos a encontrar el virus y nos va a dar un resultado que no es válido. Es una prueba lenta, no son los test rápidos que en 15 minutos tiene un resultado. Y tiene un problema, y es que no nos da un diagnóstico de una infección pasada. Por ejemplo, un trabajador que estaba en su casa en aislamiento, pasó la enfermedad en febrero y ahora en julio se le hace la PCR. La PCR va a salir negativa porque ya no tiene el virus en el cuerpo, ¿vale? Pero si se hace la prueba, es la única prueba que se ha hecho, dice, bueno, pues a lo mejor lo he pasado, a lo mejor no lo he pasado, no lo sabemos. Lo que está claro es que el virus no lo tiene, y si no tienes el virus, pues no contagias, ¿vale? Después tenemos test inmunológicos que detectan antígenos, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Estos son menos fiables y más de forma aislada, con lo cual voy a pasar de puntillas de ellos, no os voy a calentar la cabeza y nos vamos a los test inmunológicos de anticuerpos. Aquí tenemos dos tipos. Los de anticuerpos totales, que aquí no detectamos virus, aquí ya lo que detectamos es una respuesta indirecta del cuerpo, es decir, se ha generado una serie de defensas y gracias a esas defensas podemos saber que hemos estado en contacto con el virus, pero no nos dicen si tenemos o no tenemos la enfermedad, simplemente que hemos estado en contacto con el virus. Anticuerpos totales nos dicen que hemos estado en contacto con el virus. Si lo que nos hacen es un test rápido de anticuerpos divididos en los IgM y los IgG, nos podemos hacer una idea en qué fase de la enfermedad estamos. Si nos sale unos test rápidos, que no lo he dicho, pero se hacen como una prueba del azúcar, de glucemia capilar, con un pinchacito, con un pinchacito en el dedo, tomamos una muestra, es un resultado muy rápido, en unos 15 minutos te lo dicen, es barato. A ver, publicidad. Y bueno, si aquí sale negativo, pues no hemos estado en contacto con el virus. Si salen los dos positivos, los IgM positivos y los IgG positivos, lo que nos indica es que hemos estado en contacto con el virus. De hecho, estamos ahora en una fase no temprana, porque como recordaréis, os he dicho que a los 5 o 6 días aparecen los IgM y a los 5 o 6 días después de los IgM aparecen los IgG, pero todavía podemos contagiar. Cuando salen los IgM positivos y los IgG negativos es una etapa reciente. En fin, hay mucha variabilidad. Yo quiero que nos dejéis un poquito trabajar en esto, que al fin y al cabo nos dedicamos a eso y que os fiéis de lo que os digamos. De todas formas, si tenéis alguna pregunta al respecto, lo hablamos. El problema de los test rápidos es que la fiabilidad no es tan alta como con la PCR, ¿vale? Estos test tienen una sensibilidad de un 64, entre un 64 y un 80% dependiendo del laboratorio, con lo cual los resultados no siempre son todos los fiables que nos gustaría. Por eso lo importante de combinar unas pruebas con otras, ¿vale? Y por último, tenemos la serología de toda la vida, ¿no? Son los test de anticuerpos que te cogen una muestra de sangre venosa, se la llevan al laboratorio. Son unos test que tardan un tiempo, en unas 72 horas te dan una respuesta, necesitan una técnica, por enzima inmunoanálisis te dicen qué anticuerpos tienes y hasta la cuantía de estos anticuerpos, el número, por así decirlo, tanto de IgM como de IgG. Tanto la PCR como este último test que os estoy diciendo, serológico, tienen criterio diagnóstico. Estos sí nos dan un criterio diagnóstico. Los test rápidos nos pueden dar una idea de cómo está la situación, pero hay que confirmarlos con los otros, ¿vale?
Y quiero comentar otra cosa más, y es que test, todo el mundo obsesionado con test, y efectivamente son útiles, pero dependiendo de para qué, no es lo mismo hacer unos test a nivel poblacional, porque queremos hacer un estudio de seroprevalencia o hacer una planificación sanitaria, que a lo mejor en marzo nos venía muy bien, y ahora a lo mejor lo que nos interesa más es hacer un estudio de brote, una detección precoz de casos y un estudio de los contactos estrechos para que no se nos escape nadie y tener controlado, contener un poquito la propagación del virus. Y otra cosa es a nivel personal. Pues si tengo un familiar al que quiero mucho, que está muy malito y que me he contenido para no ir a verlo y quiero hacerme un test para saber si estoy o no estoy, o si he pasado o no he pasado la enfermedad, o si, por ejemplo, soy un trabajador vulnerable y me están diciendo que me tengo que incorporar y me gustaría saber si he pasado o no. Son contextos totalmente distintos. Pero yo quiero daros un empujoncito para que tengáis cuidado con la falsa tranquilidad que os pueden dar estas pruebas. Porque un test rápido en el que salga que negativo, la IgM y la IgG, os dice que no había estado en contacto con el virus, y tiráis las campanas al vuelo y os vais corriendo a ver a vuestro familiar, bueno, pues que sepáis que ese test está hecho en un momento y que 2 días después o un día después habéis podido entrar en contacto con el virus y empezar a ser contagiosos. En fin, y si sale positivo y tenéis una inmunidad, pues tampoco está claro cuánto va a durar esta inmunidad, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta. Y te cedo la palabra, Belén. Sí, muy bien explicado un tema tan complejo. Y precisamente de inmunidad quería hablar porque esto es nuevo para nosotros, para todos, para la ciencia también. Entonces ya veremos esta inmunidad cómo es, si hay, cuánto dura, no todo el mundo adquiere inmunidad, en fin. Por lo que sabemos de la familia Coronaviridae, la inmunidad que deja una infección por este tipo de virus de esta familia puede durar de 6 meses a 2 años, pero no es para toda la vida. Es por esto lo peliagudo que es este virus. O acabamos con él o esto va a durar muchísimo con el detrimento en vidas, en sufrimiento, económicamente. Tenemos por favor que hacer las cosas muy bien. Desde luego la inmunidad para nada parece que sea permanente. Y otra cosa también a señalar, ya en su día se vio, hubo algunos países que optaron por intentar hacerlo de la llamada inmunidad en rebaño, en plan, bueno, pues que toda la población se infecte, dejamos el virus que vaya, que haga lo que tenga que hacer y ya está, y inmunidad en rebaño. Pero eso ha fracasado estrepitosamente. Reino Unido tuvo que recular y dar marcha atrás, y en Suecia pues están ahora penando por su gestión que no fue la adecuada, desde luego. Entonces, para este tipo de situación tan nueva es muy complejo, pero ante todo prudencia. Prudencia por eso, porque no sabemos la inmunidad si la deja, y lo que desde luego sí sabemos que deja algunas veces es secuela. Esto no deja de ser una ruleta rusa en la que por favor nadie quiere participar, ¿vale? Por jóvenes que seáis o que no tengáis problemas de salud, esto es una ruleta rusa. Por otro lado, el tratamiento, que si la cloroquina, que el Remdesivir, que Estados Unidos ha hecho acopio de los tratamientos de tal y que cual. A ver, no hay un tratamiento hoy por hoy dirigido que machaque el virus. Y de hecho este es el claro ejemplo de que no hay enfermedades sino enfermos. Tenemos que ver en qué situación está esa persona para aplicar un tratamiento u otro, los corticoides, la ventilación mecánica, todo esto. Pero bueno, por suerte eso es tema de medicina. No tenemos que saber, bueno, todos hemos hecho un poco de culturilla, ¿no? ¿Verdad? Pero eso pues, para los profesionales. Pero algo práctico que sí quisiera comentar. Nada de vitaminas, de remedios milagrosos, de estos que te potencian el sistema inmune. No, por favor. ¿Qué es lo que nos mantiene la salud? Una buena alimentación mediterránea, que aquí somos maestros en eso. Vamos a retomar las buenas costumbres, a cocinar bien, a comer sano, fruta, verdura, cosas cocinadas en casa y hacer ejercicio manteniendo las distancias, ¿vale? Ya no es solo por el tema de estar más fuertes ante una infección de coronavirus, sino estar más fuertes en general y prevenir otras enfermedades, porque ahora es el peor momento para ponerse malo y para acabar en el hospital. Así que mucho cuidado con eso, con la alimentación, con cuidar un poquito la salud y también con los accidentes, por supuesto.
Y por otro lado, el tema también, bueno, de las vacunas, que al final, pues, es la esperanza que tenemos, ¿no? Actualmente hay unas 176 líneas de vacunas, si no me equivoco, de las cuales 10 ya se están probando en humanos. Parece que, bueno, al menos este año difícilmente tengamos alguna vacuna. Y es probable que cuando tengamos no solo sea una, sean varias. Hay que confiar en las autoridades sanitarias, hay que confiar en la Organización Mundial de la Salud y tenemos que saber que, bueno, que todo está dirigido para que esto llegue a todo el mundo, no se lucre y que esto es algo que nos incumbe a todos. A nadie beneficia esta situación. Y hacer las vacunas es algo muy costoso, pero es necesario, porque es la guerra que nos ha tocado hoy día. Así que, bueno, vamos a prevenir, vamos a poner lo que está en nuestra mano, vamos a intentar que esto siga habiendo brotes, pero brotes controlados, que no se nos desmadre porque nos vuelven a cerrar el país y vuelve la debacle. Entonces, vamos a portarnos bien y yo creo que por mi parte está más o menos todo. Si la gente quiere hacer preguntas o algo ha quedado por aclarar, el momento. Nos van a ir pasando por aquí las preguntas, no podemos leeros en directo, pero nos van pasando las preguntillas. Así que vamos a ver. Venga, Leo. He llegado tarde y me interesa saber la durabilidad de las mascarillas FFP2. Durabilidad. Bueno, a ver, la FFP2, como digo, es material sanitario especialmente. Si hablamos de las KN95, es que claro, a esto le llaman FFP2. Pero bueno, las autofiltrantes, las que protegen. Pues depende de la marca, pero bueno, sí, en torno a 4 horas aproximadamente, más o menos. ¿Qué opináis sobre las herramientas de control de contactos que están implantando en los móviles? Venga, esa te la dejo a ti. Gracias. A ver, ese tema es verdad que está muy candente y que hay algunos países que se está haciendo, que yo sepa aquí en España eso no está permitido porque vulnera los derechos de intimidad de la gente. Puede ser una herramienta si la conseguimos canalizar y que se quede solamente esto en la vigilancia para detectar posibles brotes y hacer un estudio a nivel local de cómo se puede estar extendiendo o propagando la infección, puede ser útil. Lo que a mí me toca, a lo mejor, lo que no quiero ya meterme son temas legales de derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, quizás yo lo veo como herramienta desde un punto de vista de sanitario útil. Ahora, siempre y cuando no vulnere otras libertades y otros derechos, ¿no? Más cosillas. Mientras que viene alguna pregunta o no, yo creo que no lo he dicho. Cuando está hablando del grupo de los trabajadores vulnerables, es importante decir, Belén sí lo ha dicho a lo mejor de pasada, que esto es cuestión de probabilidad. Igual que nos podemos encontrar a un chaval de 20 años en una UCI con una evolución muy mala, no es lo normal. Nos podemos encontrar con una persona de 78 años, hipertenso, diabético, bronquítico crónico, que haya pasado la enfermedad con apenas síntomas, ¿vale? No es lo normal. Es más probable que un trabajador con una patología de base o con comorbilidades tenga una evolución peor. Pero ojo con la gente que se considera invulnerable y que sepan que también pueden estar afectados, ¿vale? Y que sobre todo solidaridad con el resto de la población. Sí, porque además luego ponernos en riesgo nosotros, poner en riesgo a nuestra familia y la gente que queremos. Vale. A ver. Cuando hay un nuevo brote, ¿esto es porque no se ha cumplido el Real Decreto 2120? ¿Puede ser que sí haya medidas de seguridad, pero que ocurra un contagio por accidente? Bueno, yo aquí doy un punto de vista y luego Belén, tú si quieres me completa. A ver, el Real Decreto 2120 lo que hace es adaptar la nueva normalidad, ¿vale? Efectivamente salen muchas medidas, efectivamente puede haber un accidente o la gente puede llevar a cabo esas medidas preventivas si se llevan a rajatabla y la gente las hace bien, lo normal es que no haya ese brote. Pero ¿quién lleva a rajatabla todas las medidas? ¿O me vaya a decir que ninguno de vosotros ha cogido una mascarilla y la ha vuelto a reutilizar? Entonces hay que aplicarnos el cuento. Si somos responsables, yo voy a poner un ejemplo personal. Este fin de semana he estado en la playa y hemos pasado al lado de un bar, ¿vale? Y estaba a reventar.
vosotros me diréis las medidas. ¿Es culpa del Real Decreto o es culpa nuestra? Porque también nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿eh? Ese es mi punto de vista. No sé, Belén, si... Sí, yo creo que el hecho de pasar a un control de brotes es la nueva normalidad. La nueva normalidad es eso. El tema es que no haya mucho, porque si hay mucho, es como muchos puntitos, al final todo se colorea y es transmisión comunitaria, que es lo que hemos tenido en marzo, ¿vale? Y luego lo de las medidas de seguridad, pues bueno, es todo cuestión de probabilidades. Lo que estamos intentando es reducir las probabilidades. A la vista está, el confinamiento ha servido en este país y en muchos otros, pero tenemos que hacer las cosas bien, porque una cosa es lo que se dice en un curso, lo que leemos, todo lo entendemos muy bien, pero somos los primeros en que fallamos. Y a lo mejor yo misma también he fallado en cosas, pero tenemos que tener el ojo, la mirada atenta, la mirada activa en la situación que nos ha tocado vivir. Bueno, María Raquel López nos dice, ¿qué hacer cuando hay compañeros que no usan mascarilla y tú eres personal de riesgo 2? Bueno, el riesgo depende de otras cosas, pero bueno, que tiene alguna enfermedad que, en fin, bien lejos, distancia, 2 metros de distancia de las mejores mascarillas que pueda haber. Pero bueno, por solidaridad, oye, pues, no sé, a lo mejor hablarlo con el jefe o alguien, o al técnico de prevención, en fin, supongo que intentamos en la medida de lo posible informar, no podemos ir uno a uno poniéndole la mascarilla, pero por favor, los que nos estáis escuchando, usadla, ¿vale? Por esa misma razón parece un poco arriesgado definir a todo el mundo como nivel de riesgo 1, ¿no? ¿No debería aclarar eso el procedimiento del Ministerio de la Junta? Bueno, nos estáis lanzando una pregunta que a lo mejor no nos compete directamente a nosotros y no nos queremos meter en ningún problema con los jefes, por así decirlo. A ver, lo que dice estas notas aclaratorias es que hemos salido del estado de alarma y que llevando a rajatabla este Real Decreto se asemeja, no dicen que sea exactamente igual, pero se asimila al riesgo comunitario. Y yo ya os estoy diciendo que en la calle veo hasta menos medidas de prevención que en el trabajo. Hasta en ciertas circunstancias el ambiente laboral hasta puede ser más seguro que Sí. el comunitario. Entonces, ¿debería haber un procedimiento del Ministerio haciendo mención a esto o una adaptación del procedimiento de vulnerables que tenemos en la Junta de Andalucía? Pues quizá debería hacer mención. Yo sí creo, estoy de acuerdo con ese planteamiento, sobre todo por disipar dudas y hay mucho desconcierto, pero no solamente en los técnicos de prevención o en los trabajadores de la Junta, también nosotros, que a veces no sabemos muy bien por dónde tirar. El Ministerio dice una cosa, nosotros estamos aquí un poco cumpliendo lo que dice la autoridad sanitaria y, bueno, cuanto más clara sea la normativa, pues mejor podremos actuar todos. No sé, Belén. Entre tanto, di mamá, di Dígame. mamá. Eso es fundamental. Si guardamos la distancia y las medidas de higiene personal y tal, estamos haciendo mucho. Sí. Para todo, sí. Bueno, es que está en Mm, mala hora, es mala hora para... está tomándose una capilla. Claro, luego habrá más dudas. Bueno, por añadir algo, quizás no estaría mal que a lo mejor si hay más preguntas en el propio canal, podríamos recopilarlas y en próximos webinars, pues temas que a vosotros os interesen más, pues compañeros nuestros, disipar esas dudas preparándolas, porque al final hacemos nosotros una presentación de lo que creemos que es más interesante, pero a lo mejor hay cosas que a vosotros pueden resultar más útiles. Entonces, pues que nos lo digáis. Vale, por mi parte yo creo que más o menos ya está, ya casi es la hora. Creo que si no hay más preguntas podemos dar por concluido. Y bueno, alguna dirección de contacto podrían el propio IAP o Sí, bueno, o si no ya se anunciará, lo podemos poner en la página del IAP donde nos cuelguen, pues pondremos alguna dirección, un buzón de preguntas, por ejemplo. pues nada, darle las gracias a Liat, ¿verdad, Belén? Por la oportunidad Sí, que nos da para poder difundir lo que sabemos, humildemente sabemos, intentar hacerlo lo mejor posible y nada, a vuestra disposición. venga, igualmente. Un saludo y a cuidarse mucho. Venga.